Vamos a hablar con un catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, don José Manuel Vera Santos. Don José Manuel, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Maruenda habla maravillas de usted, siempre. Muchísimas gracias. Hombre sensato, es un hombre ponderado y tal, porque yo no recuerdo, recuerdo que es que no ha habido nunca nada, que todas las asociaciones de jueces, todas las asociaciones de fiscales, los inspectores de Hacienda, los inspectores de trabajo, los diplomáticos más importantes, la Guardia Civil, la policía, falta el ejército, porque claro, el día que se manifieste el ejército ya, pero en contra de esta ley de amnistía, y hay gente que no acaba de entender en los partidos, porque yo creo que la gente lo ha entendido muy bien, están diciendo que España era ilegítima cuando se defendió y que lo legítimo era el golpe de Estado. Ese podría ser un resumen. Ese es el resumen, lo ha dicho usted perfectamente. Al final los pájaros disparan a las escopetas y se vuelve todo del revés. Estamos en un momento, en España, en un momento crítico, desde el punto de vista institucional, incluso desde el punto de vista de la convivencia, porque esto no se trata solamente, que lo es, de un problema institucional, sino un problema convivencial. El otro día me invitaban una asociación a hablar de la ley electoral, etcétera, etcétera, y yo les decía, voy a hablar de la ley electoral, yo defiendo lo que considere, pero hay que pensar que esto no se trata solamente de un problema de la ley electoral, que también puede ayudar o no, sino que es un problema casi convivencial, porque estamos en un sistema, lamentablemente, de bloques de muy difícil solución. Las encuestas incluso van en ese sentido, que hay cambios dentro de los propios bloques, pero que hay uno de cada dos españoles está viendo la cosa de una manera diferente. Bueno, es que estos 2 millones que salieron ayer a la calle es que han sido excluidos de la vida política. Yo recuerdo cuando empieza Zapatero, que en una entrevista a Jaime Mayor Oreja me dice, mira, Federico, te voy a explicar en qué consiste esto. La ETA dentro y el PP fuera. Y al final es exactamente eso. La derecha no tiene derecho a gobernar, porque al final lo único, no hay una ideología económica, no hay una ideología institucional, no hay soluciones políticas para España, que tiene problemas muy graves, el paro juvenil, la educación hecha pedazos, sobre todo la educación pública, el campo hecho un desastre, la ganadería hecha pedazos también, en fin, hay un montón de problemas, la falta absoluta de competitividad por falta de formación en las empresas, tremendo, y encima una presión fiscal abrumadora. Pero sobre esto la izquierda no tiene opinión. Su única idea es que no gobierne la derecha, es decir, que no haya democracia, que no haya alternancia. Y a eso este hombre Sánchez ha sacrificado todo. Pero lo importante es lo que usted planteaba, que estamos ante un problema que en la vida cotidiana lo vamos a sentir, yo creo que estas Navidades. Después del golpe del 17, los catalanes dejaron de hablarse en Navidad. Hoy creo que había unas declaraciones de Laura Borràs en ese sentido, diciendo que el problema no era ya un problema solo catalán, sino que era un problema ya que se había convertido en español. Seguía siendo un problema español porque Cataluña es España, y no solamente porque lo diga la Constitución, sino porque lo dice el sentido común. Y porque la historia siempre lo ha sido. A pesar de algunos historiadores que vayan en un sentido diferente. Ya que es usted del Reino de Aragón, podía usted históricamente también llegar a la situación de solicitar la inclusión del condado de Barcelona. El Reino de Albarracín, y además puedo pedir deudas históricas. Imagínense, la última vez nos rebelamos contra Felipe II, pues somos muy cabezones, pues anda que desde entonces no ha corrido la deuda y estamos vaciados. ¿Quién nos ha vaciado? Que nos paguen por existir. Bueno, pero hay una cuestión de fondo, es que cuando hay 2 millones que se sienten traicionados en la calle, y lo gritan, y lo dicen, antes de una investidura, es un gobierno que sale tocado del ala. Yo no recuerdo una cosa parecida. Decía Sánchez que es que hay que respetar las urnas. Yo no recuerdo ningún programa del PSOE, ni siquiera de Sumar, que dijera que iba a haber una ley de amnistía. Yo tampoco lo recuerdo. De hecho, no es que no hubiera un programa electoral que lo dijera, sino que lo negaban profundamente. Para eso hay un precedente en España en ese sentido. El Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González a la cabeza, dijo a la OTAN de entrada no, se desdijo y convocó un referéndum al respecto. Se podía hacer perfectamente, no tomar el nombre del referéndum en vano, como se hace en algunos de los acuerdos, diciendo que se va a atender al artículo 92 de la Constitución para hacer un referéndum sobre la vertebración catalana en el Estado.
que no se puede realizar por un referéndum, que se reforme la Constitución, si se quiere reformar la Constitución, pero sí se puede utilizar el referéndum del artículo 92 para ver qué es lo que opina el pueblo español sobre la amnistía. Por tanto, si hay algún tipo de problema político al respecto, se soluciona con mucha claridad. Bueno, la última vez que vimos, bueno, el comienzo de su carrera política, con la relación con las urnas de Sánchez, es embutir votos detrás de una cortina. O sea que eso ya lo conocemos. Pero, ¿cómo es? Hay que explicar un poco, porque claro, como es un terminacho, un anglicismo patológico, esto de lawfare, que es, esto ya sí que es los pájaros disparando de las escopetas, es decir, los condenados, y además hay un tío llamado Urías, podría llamarse Judas, mejor Iscariote, que ha señalado ya a los jueces Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, Llarena, el juez instructor del caso del golpe de Estado, y García Castellón, que acaba de imputar por terrorismo al jefe del Tsunami Democratic, que pegaron fuego a Barcelona, saltaron el aeropuerto del Prat, etcétera, al propio Puigdemont, que dice que tienen que ser juzgados en comisión parlamentaria. ¿Eso qué es? Pues esto es una aberración desde el punto de vista de la separación de poderes, que queda muy bien decirlo así, otra vez la separación de poderes manoseadas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, esto lo entiende cualquiera que nos esté oyendo si se dice que cada uno de los poderes tiene que cumplir con una tarea. Y por aquello de la teoría de los vasos comunicantes, para que uno se controle al otro, pues tiene que tener una relación, pero tienen que ser independientes. Si el legislativo controla absolutamente, no ya al órgano de gobierno de los jueces o al Poder Judicial, sino la actividad de cualquier juez, lo que se le está diciendo es que se le puede llevar una comisión de investigación y que se va a investigar la sentencia que ha dictado, cómo ha actuado, y que se le puede llegar, no por parte de la comisión de investigación, pero sí por los propios acusados, a la cárcel, vamos a acusar de prevaricación y decirles que se está utilizando el Estado. En el fondo, don Federico, lo que se está diciendo es que se puede considerar que el Estado está utilizando a los jueces para perseguir ideologías políticas y a determinadas personas. Con lo cual, la situación que se crea para cualquier ciudadano de a pie, es decir, Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me voy a enfrentar yo a un juez? Es más, ¿por qué voy a tener que cumplir con lo que digan los jueces si resulta que luego va a haber una especie de comité de salud pública revolucionaria que al final van a decir si están obrando bien o están obrando mal? Es decir, es el mundo al revés, es una tendencia absolutamente antidemocrática desde ese punto de vista y desde cualquier otro punto de vista, porque yo considero, ya lo escribí en su momento cuando el estado de alarma fake que tuvimos en su momento. Bueno, dos estados de alarma y el cierre del Congreso ilegal 2 veces. Bueno, 2 veces, y ha sido condenado. Les da lo mismo. Por eso digo que yo creo que es un paso más en una degradación institucional y una degradación política, porque no nos equivoquemos, aquí no solamente existe una degradación institucional, sino una degradación de la base política de la convivencia y de un ataque a lo que es el Estado como tal, lo que decía Maquiavelo que es el Estado, lo estato, lo que está antes de monarquías o de repúblicas, de sistemas presidencialistas o parlamentaristas. Hay 3 elementos básicos en el Estado, que es el pueblo, el territorio y el poder soberano. Sí. El pueblo se está atentando contra ese pueblo porque resulta que ese pueblo identificable como nación, resulta que hay una parte de la nación que es más nación que otra y que decide, por ejemplo, con el acuerdo del PNV, se decide sobre lo que va a pasar también en Navarra, que bueno, puestos así, nos podemos poner también que el PNV diga lo que va a pasar en Madrid o lo que va a pasar en Castilla-La Mancha. No, y llegarán a Teruel, que les gusta veranear allí. Pero hay una cuestión, he visto que esto ya es el colmo, como estamos en manos de zurupetos, rábulas y zurupetos, como dice Juez de Liaño. O sea, la cláusula foral, que es que de todas maneras el PNV, no el Parlamento de Vitoria, no el Parlamento español, no la ley X, no. La cláusula foral es que ya verá el gobierno vasco si aplica o no las leyes que se aplican a su territorio. De manera que es una especie de suspensión permanente del Estado de Derecho al arbitrio del capricho de un partido político. Porque esto se ha firmado con un partido político que tiene 5 escaños. Es que es una situación complejísima. A mí la mayor preocupación no es solamente si se tiene que reformar la Constitución. La Constitución no son las tablas de la ley y si hay que reformarlas, se reforma. Se sigue en el procedimiento porque viene el título 10º de la Constitución y se hace. Para mí el mayor problema es el ataque al Estado, quiero decir. Lo decíamos, contra la nación, considerando que una parte de la nación que
pinta más que los demás y que los demás nos tenemos que someter al territorio. Llega determinado momento donde se está hablando de la independencia de un territorio como si fuera algo de lo más normal del mundo, con el encaje correspondiente territorial de Cataluña, o que podía ser lo mismo el País Vasco, o podía ser Aragón, ya que es usted aragonés, Sí. lleva Gala, o Castilla-La Mancha, que soy yo, madrileño, porque Sí. aquí de Madrid Bueno, somos los todos, madrileños somos de todas porque somos partes. de todos Sí. lados. Pero también contra la soberanía nacional. Insisto, no estamos hablando solo de Constitución, que también, y yo soy constitucionalista y hablamos de la Constitución cuando usted me diga, pero estamos hablando de las estructuras vertebrales de la convivencia. Y cuidado, cuando eso se viene abajo, este es el problema de siempre, quien paga es el que menos tiene, el que más necesita las estructuras del Estado. España, Francia, Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda o Estados Unidos se hacen para proteger a todos y la libertad y la igualdad de todos los españoles en este caso. Si alguien no se encarga de eso, es como si en el patio del colegio se decide por parte, que es lo que está ocurriendo, por parte del profesor, que los abusones sigan abusando y que los que intentan estudiar y les comportarse bien, claro, les den el bocadillo. Y eso es el mundo al revés. O sea, yo nunca pensé que cuando me enfrente con mis estudiantes a partir de enero en el segundo semestre, le tuviera que mirar a los ojos y decirle, miren ustedes, me van a disculpar, pero llevo unas cuantas decenas de años explicando que España es un Estado social y democrático de derecho, que acudan ustedes a los jueces, que siempre han sido y siempre serán la última frontera frente a la barbarie, claro. Y resulta que ahora llevamos ya 45 años de continuación de una dictadura. Disculpen, pero yo creo que no he colaborado ni como ciudadano, que es lo básico y lo fundamental, ni como catedrático de Derecho Constitucional, con un sistema dictatorial. Lo diga Agamenón, lo diga su porquera, lo diga Sánchez, lo diga usted o lo diga quien quiera, porque no es cierto hasta este momento que España sea una dictadura y que se esté persiguiendo por delitos políticos, se está persiguiendo delincuentes. Aquello de no judicializar la política es crear una casta, es decir, yo soy político y como yo soy político hago lo que me da la gana. Oiga, mire usted, si usted actúa mal desde el punto de vista penal o desde el punto de vista de lo contencioso administrativo, pues lo normal es que vaya delante de un juez, aunque esté usted aforado y vaya ante el Tribunal Superior de Justicia o vaya usted ante el Tribunal Supremo, pero que tenga que responder ante la sociedad como le pasa a todo hijo de vecino. O volvemos al sistema feudal, donde los nobles no podían ser juzgados y cada uno cedo. Bueno, hay una cuestión sistema. en la primera Constitución española, la de Cádiz, tiene un artículo segundo que a mí me encanta, porque le dice, la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Dicen, eso lo decían por Fernando VII, sí, pero vale para Sánchez. O sea, lo que no puede ser es que la nación española esté al albur del interés personal de una persona que para ser presidente del gobierno pacta con delincuentes el borrado de sus delitos, y lo último que nos llega es que evidentemente están metiendo a los cientos de condenados, los CDR, el asalto al aeropuerto del Prat, 2 días quemando los contenedores de Barcelona, 3 policías incapacitados de por vida por las agresiones y tal, que eso no es terrorismo, que el terrorismo era el de los policías, que están en la silla de ruedas. O sea, hemos llegado a un punto ya. Yo tengo la peor opinión de Sánchez y además del socialismo, pero sinceramente en este momento, en este caso, ha sobrepasado todo lo habido y por haber. Es que ni siquiera ha negociado. Es que no es una cuestión, digamos, de esa hemiplegia moral que decía Ortega, de socialismo, liberalismo. Esto es una cuestión de vertebración de verdad intelectual, digamos. Sí. Que uno puede ser de derechas, de izquierda o medio pensionista. No ocurre absolutamente nada. Para eso tenemos un sistema democrático y cada uno opina como Dios le da a entender. Es un problema de respeto hacia el otro y de respeto hacia las normas. Hace muchísimos siglos ya se decía en Grecia, y se tenía bien, es el discurso fúnebre de Pericles, que decían que decían los atenienses, frente a los espartanos, decían que ellos se vanagloriaban de que se regían por leyes y no por deseos de los hombres. Claro. Estamos volviendo a una situación donde parece ser que más que una decisión política de cara a afrontar una legislatura que parece diabólica, porque luego hay que gobernar, se están tomando decisiones mucho más vinculadas a los deseos de una sola persona, en su propio beneficio. Es más, algunos compañeros, algunos compañeros decían el otro día en un acto que efectivamente se estaba pasando de ser una negociación política a ser una especie de negocio jurídico privado, donde además se está jugando
con intereses que ni siquiera pertenecen a las propias personas que están en la mesa discutiendo sobre qué se va a hacer o qué se va a dejar de hacer. Fíjese usted, y vamos a más, esta tendencia poco democrática llega hasta decir en el pacto con Junts, quiero recordar, pero ya no con tantos pactos, el único que no conozco yo, por lo menos, es el que se haya realizado con Bildu. Ese lo veremos en la suelta de Tarras, porque cuando se calla, esto es como lo del ciego del Lazarillo. ¿Por qué pensaste y tal? Porque comía yo de dos en dos y callabas. Eso es. Sí, Lázaro, engañado me has. No nos engaña Sánchez. Si la ETA no dice nada, es porque está pactada la suelta de todos los asesinos, los que quedan. Eso lo vamos a ver. No se trata de ser el oráculo de Delfos, pero sí que decía que en el acuerdo con Junts, quiero recordar, que sí, era con Junts, se decía, bueno, que se haría lo posible para que las diferentes empresas volvieran también, que se habían ido, que volvieran a Cataluña. Oiga, mire usted, es que que las empresas van donde consideran que tienen que ir. Cada uno vota a quien quiera y las empresas radican donde consideran. Es decir, es que ya no es solamente tomar el control de las instituciones públicas, semipúblicas, sino que también le tienen que decir a cualquier empresa dónde tienen que estar. ¿Alguien considera que la Caixa se marchó de Cataluña con ganas de marcharse de Cataluña? Sí, es decir, allí. Es que de verdad, y ahora tiene que decir, no, ahora tiene que volver o no tiene que volver. Mire usted, déjeme a mí en paz, que yo iré de vacaciones a Cataluña o no iré, pondré mi empresa en un sitio o en otro, en fin, es que es meterse ya pues en la cama de cada uno. La última cuestión, Pumpido, porque hemos estado contando que esta noche ha estado tratando de aderezar. Claro, como lo tienen pillado, porque lo tienen pillado por su ambición a Sánchez, la tesis del partido es que han ido demasiado lejos como para ahora dar marcha atrás, cuando sería mucho más fácil dar marcha atrás. Es la ambición personal de un tirano que está además, que no controla la relación con la realidad. Pero yo insisto en que si hubiera un tribunal constitucional digno de ese nombre, no habría golpe de Estado en España. O sea, simplemente dirían, este pacto es anticonstitucional, ustedes, en pacto de dos partidos, además hacen cerros tapados, ustedes no pueden decidir la suerte de toda España, si quieren cambiar algo, vayan a la Constitución, hagan un referéndum nacional y digan si la gente quiere amnistía para los que dieron el golpe del 17, y eso sí sería legal. Pero el papel de Pumpido para mí es mucho peor que el de Sánchez. Porque Sánchez sin Pumpido no tiene nada. A ver, si efectivamente se demostrara que los magistrados, algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional, estuvieran trabajando en esa ley de amnistía, sería de tal escándalo que es que eso no lo podría soportar nadie. Yo creo que ahí hasta la Unión Europea, que siempre remisa para meterse en los asuntos propios de cada Estado, ya no tendría más remedio que tener que advertir que algo huele a podrido en Dinamarca y el olor está llegando a España. Quiero decir, a partir de esa suposición, si eso ocurre, esto sería la de Dios es Cristo, tendría que ser la de Dios es Cristo. Pero sí que es cierto que yo sigo pensando que las instituciones tienen que seguir trabajando y nos fijamos mucho en el Tribunal Constitucional. Tengo mis dudas. Hubo un momento en el Tribunal Constitucional que fue cuando se nombraron los nuevos 4 magistrados, que para mí resultó especialmente deplorable, y lo tengo que decir aquí, lo he dicho en alguna otra ocasión. Fue cuando empezaron a desfilar los magistrados, y más de uno, más de dos, más de tres y más de 4 magistrados y magistradas, para que no nos digan don Federico, que nos olvidamos de ellas también, iban saliendo e iban saludándose y dando golpecitos y tocándose en el hombro de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Eso me pareció a mí absolutamente deplorable. Las imágenes tienen que estar por ahí, absolutamente deplorables, por la independencia del Tribunal Constitucional. Yo sigo pensando y seguiré pensando que tiene que ser independiente y que lo tienen que hacer desde ese punto de vista. Entiéndanme, porque es lo que tengo que explicar a mis estudiantes, que no sé cómo lo vamos a hacer. En cualquier caso, hablando de instituciones, yo sigo diciendo algo para mí básico. Están los jueces, cada uno de los jueces que están interviniendo. Hay una serie de instrumentos que pueden hacer que estas decisiones, que gran parte de ellos son mentira, que se están exponiendo con los acuerdos todo lo que han entre dicho el Partido Socialista Español. La historia de Cataluña es mentira. Salió un grupo de historiadores que punto por punto lo han desmentido, porque es mentira.
todo. Pero como también es mentira, Todo. don Federico, algo tan básico como que el Estatuto catalán es el único que no está inmaculado y votado por los catalanes o por Eso es alguno de mentira. esos. Es mentira, porque en Andalucía también se recortó el Estatuto andaluz y en Castilla Es y que León. si el Es decir, Constitucional es no que lo revisa, ¿qué garantía tienes? es que para eso se dedica. Pero yo Claro. decía lo de los jueces. Si tienen instrumentos suficientes con la cuestión de inconstitucionalidad, con la cuestión prejudicial ante la Unión Europea para ir poniendo las cosas en su sitio. A mí me cuesta mucho decir, a día de hoy, que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como institucional que soy, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial es lo único que ahora mismo permite que haya un órgano constitucional que pueda en determinado momento levantar la voz y decir que lo ha hecho, a través de una declaración institucional que además hasta se le negaba por los propios ministros que eran jueces, que eran jueces. Es decir, vamos a ver, doña Margarita Robles, doña Pilar Llop, el señor Marlaska son jueces. ¿Cómo que no puede hacer una declaración institucional un órgano constitucional? Cuando además se quiere tramitar la ley de amnistía a través de una proposición de ley para que no puedan pronunciarse jurídicamente al respecto. Oiga, por el amor de Dios, un poco de respeto. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano caducado, es un órgano que está en funciones porque no se han puesto de acuerdo el Congreso y el Senado. Gobierno, como el presidente está en funciones. Que debería haberse reformado, por supuesto, la manera de acceder el acceso al Consejo General del Poder Judicial. Sí, lo dice Europa. Y que deberíamos haberlo hecho dice la Constitución española, que empezaron a cargarse los socialistas en el 85. En el 85, con la ley orgánica del Poder Judicial. Pero todo eso está hecho. Y yo sigo pensando que los jueces tienen ahí instrumentos para por lo menos dilatar en el tiempo las decisiones absolutamente erradas que se están adoptando por parte de diferentes partidos políticos, que nos llevan a una situación de enfrentamiento que yo no había vivido en mi vida, porque uno puede discutir de una cosa o de la otra. Sí, para eso estamos. Pero sobre la convivencia ya tenemos que tener un núcleo básico de consensos. Eso era la transición política. Y ahora la transición política resulta que no existe. No, resulta que es una dictadura. Claro, no, es más. Resulta que vamos a poner al mismo nivel a Marcelino Camacho, al señor Nicolás Redondo, padre, que al señor Puigdemont. Oiga, mire usted, yo puedo ser comunista, puedo ser socialista. Estos señores han dejado su vida por sus ideas frente a una dictadura que era la franquista. ¿Pero qué me está usted diciendo, señor Puigdemont? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Que está a ese mismo nivel moral? Mire, me niego radicalmente a convulgar con esa rueda de molino. Yo creo en la Constitución, creo en la libertad y en la igualdad de los españoles, y creo en España, por supuesto, y creo que España no se merece lo que está ocurriendo ahora mismo, que la Constitución se puede reformar, que se cambie la Constitución de lo que se considere, a ver si tienen fuerza para hacerlo. Que se apele al pueblo a ver qué piensa, que es el dueño de la soberanía. Y sobre todo, cuidado con la libertad y con la igualdad de los españoles, porque al final, con todo este baile que estamos teniendo, quien paga siempre son los mismos, que son el que está trabajando ahora mismo, el que nos está escuchando. ¿Quién va a pagar la fiesta? ¿Madrid? Cuando exista el cupo fiscal también en Cataluña. Que no da la vaca tanta leche, que es materialmente imposible que la igualdad y la libertad de los españoles se mantenga. A ver si nos ponemos de acuerdo en algo básico, que es esa convivencia y esa necesidad de compartirlo entre todos. Y ojo, yo siempre saco mi libro, que dirían los escritores, usted, ¿no? Es decir, a lo mejor nos tenemos que plantear en determinado momento que determinadas competencias que se traspasaron a las comunidades autónomas no debían haberse traspasado. Por la experiencia. Por la experiencia que existe. Quiero decir, a mí cuando me dicen el Consejo General del Poder Judicial es que si lo eligen todos los jueces, resulta que va a ser corporativo. Pues mire usted, no sé si será corporativo o no. Lo que sí sé es que este modelo no está funcionando. Entonces, vamos a cambiarlo, que no pasa absolutamente nada. Que se puede cambiar de opinión, no por intereses espurios, como pueden hacer algunos, sino porque el sentido común lo imponga. Don José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque mucha gente que lo está sintiendo, porque la gente no es tonta, la verdad es que había 2 millones de personas ayer en la calle, y el sábado habrá más en Madrid, y venidas de todas partes de España. Había manifestaciones en el extranjero, en todos los sitios donde hay españoles, había manifestaciones contra la amnistía. Es que es negar la legitimidad de España. Sí, bueno, señor. Pues muchas gracias por estar con nosotros y recurriremos a usted más a menudo. Pues cuando ustedes consideren, encantado.